Cruz, vicepresidente de Logística, Marine y Affinity de la firma JLTR Colombia, nos presentará la conferencia Aseguramiento Integral de la Supply Chain en un ambiente 4.0. El doctor Cruz es profesional en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, especializado en seguros, gestión internacional de la empresa y Derecho Internacional de Mercancías en la Universidad Externado de Colombia y en Fundación EOI de Madrid, España. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector seguros y de reaseguros asociado a la logística y el transporte en el campo marítimo, aéreo y terrestre. Le damos la bienvenida al doctor Cruz. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Andy, a doctor Edgar Higuera por haberse arriesgado a invitarnos. La verdad, bueno, hay que ser sinceros. Cuando la Andy nos sugirió este tema, aseguramiento integral de la supply chain en un ambiente 4.0, se los juro y se los confieso que no entendí qué era. Y antes de venir acá, en el gremio de seguros, también le pregunté a mis amigos de otras aseguradoras, otros corredores, les dije, ¿ustedes saben qué es eso? Y me dijeron, ¿qué es eso? Dios mío. Entonces, a pesar que en Davos hace un año y el evento que Alanda hizo en Medellín, en sí ya se había tratado este tema, les confieso honestamente que antes de leer lo poquito que alcancé a leer, porque la Big Data no me sirvió mucho para hacer algo más adecuado, no lo sabía. Bueno, esto es un tema que por compliance, todo eso que tienen las multinacionales, que le toca presentarse uno, yo personalmente nunca cuento de dónde estoy, pero me obligan. Básicamente, la empresa donde yo trabajo, que es esa que se llama JLTR, dice, o actuamos con una figura que se llama corredor de reaseguro. Esta es la cadena de valor que muy pocos de ustedes, o muchos, saben, funciona la cadena de valor del seguro. La cadena de valor de seguro está compuesta por un cliente, por ejemplo un Tecnoquímicas, corredor de seguros, por ejemplo un March, una compañía de seguros, un Previsora, Suramericana de Seguros, Seguros Bolívar, un corredor de reaseguros, una empresa como donde yo trabajo, y un mercado reasegurador. Es decir, es una cadena similar a la banca de tercero, segundo y primer piso. Ustedes nunca, o la mayoría de las veces no nos ven aquí, este pedacito nunca nos ven, ustedes siempre ven de la compañía de seguros hacia atrás. ¿Quiénes son gerentes de logística aquí? ¿Todos? ¿Y financieros? ¿Gerentes financieros? Yo no, perdón. ¿No hay? Si se fijan, ¿quién toma la decisión de los seguros en su compañía? ¿El gerente de logística, el que administra el riesgo, el que vive la batalla diaria de la logística o el financiero? Entonces, esta dicotomía es bastante interesante, hacer esa reflexión. Quien compra los seguros, normalmente quien da el visto bueno final es el financiero. Y ustedes que tienen que vivir el riesgo, pues, bueno, les toca venir aquí a aguantarse este tipo de conferencias. Bueno, entonces esa es la cadena de valor del seguro. Bueno, los países donde estamos, los productos que ofrecemos, las cuentas que tenemos y ahora sí la exposición. Bueno, les comentaba que este reto que nos encomendó la Andy fue bastante interesante. Realmente nunca había estudiado tanto, ni la Big Data me había ayudado tanto. El primer tema son los seguros en las revoluciones industriales. Era lo primero que tenía que entender. Yo no sabía cuáles eran las 4 revoluciones, yo me quedé, fue en la revolución, la de 1784 de la máquina de vapor, es decir, esta. Acá yo estaba. Y me enteré pues que habían otras 3, ¿no? La revolución de la energía eléctrica, la revolución del internet y ya propiamente la Big Data y la hiperconectividad. Pero dije, miremos qué ha hecho el seguro en las 4 revoluciones. La industria del seguro, los que pagamos, los que protegemos el patrimonio de las empresas que ustedes representan, y encontramos que la evolución entre la primera revolución y la cuarta realmente fue muy baja. Los mismos seguros que el mercado asegurador mundial en Londres, en Alemania, en Holanda, el americano, los mismos seguros, por ejemplo los seguros de transporte, los seguros de incendio, los seguros de casco embarcación, los seguros de los puertos, en su estructura son básicamente los mismos seguros que se
comercializaban entre 1784 y 1870, bueno, digamos que 1940, por decir algo. Es el mismo cuerpo. Realmente la evolución en el sector de seguros, y hay que ser autocríticos, no ha sido igual que la que ha tenido el sector real como los que ustedes representan. Sí, evidentemente el seguro de transporte se lo inventaron antes de Cristo, o el seguro de incendio con el incendio de la ciudad de Londres, o el seguro de responsabilidad civil cuando por el hecho de las máquinas, paradójicamente la primera era las máquinas, fue la que generó el seguro de responsabilidad cuando los empleados empezaron a verse afectados por los riesgos industriales y patronales, y así, y después hay un lapso donde ya más o menos en el año 1970 se crean pólizas que son diseñadas en el exterior como la Stock Throughput o la Project Cargo, o la pérdida anticipada de beneficios, o el seguro de carencia de suministros, o modelos de ciberriesgos o ciberseguros, o modelos propiamente colombianos que, pues, si no alcanza el tiempo, los explicamos, que se crean en Colombia como la póliza integral de logística. Existe un seguro que se matricula con ustedes, miren, póliza integral de logística, y el seguro por trayecto, que protege el eslabón más débil de la cadena de logística. Bueno, entonces, eso es todo lo que hemos hecho en esa evolución hacia la cuarta revolución. Bueno, ahora viene el riesgo asegurable y los riesgos emergentes en las nuevas tecnologías. Bueno, como lo dijo la señorita cuando me presentó, yo soy abogado y yo no sé mucho o casi nada de logística y mucho menos de riesgos, pero entonces me imaginé que los riesgos principales eran un tiburón que representa el riesgo operativo, ¿no? Los que, pues, si yo fallo, pues me come el tiburón, el riesgo financiero, pues por ejemplo los bancos, todo eso que están acá, y los riesgos legales, que en este tema de la cuarta revolución es un riesgo que preocupa bastante al sector. Bueno, como bien se dice, todos estos cambios, los sociales, económicos y tecnológicos, van a impactar de una u otra forma nuestro patrimonio. Se van a presentar siniestros cada día más severos. Por ejemplo, el huracán Irma, no sé, ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, el mercado de Londres, que es el mercado de reaseguros más grande del mundo, cerró durante 8 días, no expedía cotizaciones ni ofertas de seguros asociados a la logística principalmente, porque estaban atemorizados de que el mercado de Londres de reaseguros mundial cayera. 200 billones de euros estaban más o menos pronosticando ellos iban a perder. Ustedes saben que ellos constituyen unos fondos de capital que son los que realmente terminan respaldando los riesgos que el sector asegurador protege. Eso tiene un respaldo siempre de un inversionista y un capital. Finalmente terminaron siendo 25 billones de dólares lo que afectó el huracán Irma. Cifras astronómicas. Bueno, entonces, ese riesgo que, o sea, el corazón nuestro o de las compañías aseguradoras o la misión de nosotros como sector asegurador es tratar de identificar riesgos como hechos futuros inciertos que pueden ser que pueden ser positivos o negativos, y nuestra misión es darle un precio a ese riesgo, y eso es muy difícil. Y en la cuarta generación es muy difícil que todos los riesgos emergentes que está generando la cuarta revolución industrial, es extremadamente difícil cuantificarlo. ¿Por qué? No hay experiencia, no hay estadísticas, los actuarios se enloquecen cuando tratan de analizar cuál es la exposición de un carro con inteligencia artificial. Es muy difícil, un carro autónomo, se me fue la palabra. Entonces es muy complicado, ¿sí? Entonces es muy difícil para el sector asegurador evaluar esos riesgos y poder determinar un precio justo al respecto. Bueno, dentro de esa revolución industrial que ya estamos viviendo desde 1969, de acuerdo a Davos, ¿sí? Encontramos 4 riesgos fundamentales que van a impactar o que ya están impactando la logística, el comercio exterior y los seguros. Este primer riesgo, como lo vemos acá, es un riesgo que se llama la acumulación. Eso, me imagino que ustedes los logísticos también manejan ese término. Consiste principalmente en que en un mismo sitio geográfico, un mismo evento siniestral puede causar multiplicidad y N siniestros, porque también hay concentración de muchos clientes. Entonces, un buque como estos que puede estar con 14.000, 15.000 TEUs,
pues puede también estar representando con 15.000 clientes, puede estar en la bahía ubicada de Cartagena, no sé, etcétera, y un siniestro de esa envergadura puede ser catastrófico, no solamente porque la aseguradora va a tener que pagar el valor de las pérdidas de las mercancías que van en los contenedores, la aseguradora del casco del buque va a tener que pagar la reparación del buque, sino porque la autoridad ambiental, por ejemplo, de Bolívar o de Cartagena va a decir, un minuto, si este buque se me hundió o tuvo un problema estructural, me hace favor y me lo sacan completo. ¿Cuánto cuesta el rescate o el salvamento de un buque de esta envergadura? ¿Cuánto cuesta? Segundo, ¿cuánto cuesta llevar un buque de estos, ya lógicamente descargado, o cómo descargarlo? Como le pasó al Cala Panamá allá en México, que tuvieron que contratar grúas especiales, armarle unos puertos especiales para que pudieran descargar las mercancías de la multiplicidad de clientes que había allí cargados. O lo que le pasó, por ejemplo, al Vale Beijing, que era un buque granerero que en su primer viaje tuvo un problema y no lo pudieron reparar en Brasil y les tocó llevarlo por allá al Medio Oriente. ¿Cuánto vale eso? Esos gastos de salvamento valen más que el mismo valor asegurable de un buque como estos. El otro problema de acumulación, no sé si ustedes conocieron este siniestro, el de la explosión de producto químico allá en Hanjin, bueno, ya me olvidó el nombre del puerto, pero ya me acuerdo. Este es el cuarto puerto más grande del mundo y está ubicado en China. Y el siniestro, que fue hace más o menos 2 años, se debió a que almacenaron inadecuadamente un producto peligroso, una especie de algodón de pólvora. Dejaron un contenedor tirado a la intemperie, el sol calentó y posteriormente se demostró que hubo una temperatura de 50 grados. Se calentó, al lado estaba otro producto químico que al unirse reaccionó con el otro gas y generó esta explosión donde estaba concentrada una multiplicidad de mercancías, sobre todo de la industria automotriz. Por eso es que hoy en día, cuando un operador logístico como ustedes quiere obtener un seguro para proteger vehículos, para los vehículos que importan, es muy difícil obtener cobertura o es muy costosa proteger ese riesgo debido a todos estos eventos siniestrales. Hanjin es la naviera, ¿no? Bueno, ahora me acuerdo. Entonces este es el primer riesgo, esto genera una serie de problemas operativos y legales como lo vieron. Otro tema que a veces escapa a nuestro conocimiento pero que nos está afectando a Colombia, que afecta a Estados Unidos y a los países medianamente productores o altamente productores de petróleo, es la fractura hidráulica o el fracking. Como ustedes saben, esto es un riesgo también emergente y es un riesgo que no está medido ni en la industria de seguros ni en la industria real. Por ejemplo, cuando ustedes ven que en Estados Unidos la gente en Nueva York se reúne a través de acciones populares para protestar contra este tipo de actividades, nosotros acá en Colombia vemos el departamento del Casanare sin agua, es por todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es la hidrofractura? Yo también tuve que estudiar porque esto no me lo sabía. Es una técnica de perforación y extracción de producción de petróleo y gas natural en la que se inyecta una mezcla de agua, arena y productos químicos, alta presión, en pozos profundos para fracturar formaciones de esquisito y así aumentar la eficiencia y liberación de petróleo y gas. Bueno, esa es la definición, pero ¿qué pasa o qué consecuencias genera esta práctica? Uno, genera litigios de RC interminables, incuantificables, incertidumbre regulatoria. En Colombia no existe una norma, una ley que regule este tipo de actividad, contaminación de aguas subterráneas, contaminación del aire, etcétera, o terremotos. Otro riesgo emergente, y este es un riesgo que ya les tocó a ustedes, es el riesgo que le pegó a la empresa Maersk, y la menciono porque eso es público, a Danco y a su empresa de terminales de portuarios. El riesgo cibernético, debido al tema de la actividad que se desarrolla, es un riesgo que realmente nosotros estamos aprendiendo a conocer en el sector seguro. Es un riesgo que puede ser catastrófico, y ustedes lo saben con Maersk. Maersk, que estaba o tenía instalado un sistema que es de obligatorio cumplimiento, que es el ICE, que es un sistema de registro automático, donde los buques que tienen más, o embarcaciones menores o mayores que tienen más de 300 toneladas, tienen que ingresar a ese sistema y a través de ese sistema controlan despachos, BLs, liberaciones de carga, situación geográfica,
registro de buque, información del buque, abanderamiento del buque, pues tiene información sensible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un ciberataque como lo que le sucedió a Maersk, se pueden producir pérdidas ya probadas, como las que tuvo Maersk, que fueron de 80 millones de euros. Ya está cuantificada esa pérdida por este ciberataque. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entro a esos sistemas? ¿Cuántos daños puedo generar a través de un ciberataque? Primer riesgo es el daño de la estructura tecnológica, que Maersk, pues me imagino que debe ser una estructura cuantiosísima, repararla. Segundo, los daños a primeros, segundos y terceras personas. ¿Quiénes son los primeros? Los clientes. Los segundos, los proveedores de Maersk en la cadena logística. Y los terceros, yo, que me puedo haber afectado porque también me pudieron haber hurtado algún dato privado o algún dato estratégico que me pueda ocasionar un perjuicio. Entonces, esos riesgos son catastróficos. Tal es así que la industria aseguradora no ha podido diseñar un producto cibernético o de ciberriesgos para el sector logístico, porque es difícil su cuantificación, es compleja su cuantificación y es considerado un riesgo complejo, tanto así que es una propuesta también para la ANDI o para ustedes, que se debería trabajar con el gobierno nacional, así como el gobierno tiene una póliza de terrorismo para cubrir los daños a vehículos por terrorismo. Asimismo, el gobierno debería tener una póliza conjuntamente con el sector privado, sector asegurador, para cubrir los daños que se generan por ataques cibernéticos. ¿Por qué? Porque cuando se producen ataques cibernéticos también se interrumpe la cadena logística de abastecimiento. Puede ser que a la mercancía de Maersk no le pasó nada, la mercancía estaba montada en el buque, estaba en el puerto, estaba ahí la mercancía. El problema es que la mercancía no podía llegar, o la materia prima o el producto intermedio o el producto final no podía llegar a los centros de consumo, no podía llegar a los centros de fabricación, y ahí se producía el riesgo de lucro cesante para toda la cadena de valor. Entonces, por eso es que es tan importante un análisis más profundo de lo que debe suceder en materia de cibernética, los riesgos cibernéticos y el seguro de cibernética que ya existe. Lo que pasa es que toca perfeccionarlo. Y una recomendación es que si ustedes tienen contratados un seguro de transporte, un seguro de propiedad, un seguro de RC portuaria, ustedes tienen que exigirle, les sugiero, ¿no? Pues a sus corredores de seguros, a sus aseguradoras, oiga, usted tiene una cobertura incluida en esos modelos de cyber, yo la necesito, y si no la tiene, pues mi recomendación es comprarla, porque ya está probado que cuando pega. Bueno, y ahí en este cuadro pues ustedes ven básicamente y rápidamente, pues cómo ha evolucionado el tema de los ciberriesgos. Inicialmente empezamos con unos aficionados por allá en el año 1980, donde los recursos eran técnicos ilimitados y los señores solamente lo hacían para mostrarse, es que yo hice eso, logré ingresar a la plataforma de la Presidencia de la República, etcétera. Pero ya se ha sofisticado tanto, donde ya se convirtió en un tema de crimen organizado y un crimen incluso patrocinado por los estados. Lo que le pasó a Estados Unidos no fue un hacker aficionado ni un hacker activista, fue un gobierno pues, o un talibán o yo no sé qué interés, porque logró penetrar a 14 millones de datos de empleados de la Casa Blanca, por ejemplo, y eso ustedes lo saben más que nosotros. Bueno, y acá, fundamentalmente, ¿ustedes saben qué significa la palabra malware? ¿Esta palabrita? ¿Sí saben? ¿No? Yo tampoco sabía, pero dice que es el software malicioso, es la palabra de moda cuando hay un ataque cibernético, ¿sí? Entonces ese es el causante de todo este riesgo que pega en materia de cyberrisk. Bueno, no los voy a torturar ahí. Bueno, ya hemos visto dos riesgos que la cuarta revolución nos ha generado. ¿Cuáles son? La acumulación, ¿sí?, de valores asegurados en infraestructura, en carga y en riesgos o intereses asegurables materiales. El segundo, los ciberriesgos, cuarta generación, cuarta revolución industrial. El tercer riesgo que nos pega, o que nosotros creemos va a ser bien difícil porque nos genera muchos dilemas filosóficos como personas, no todo es dinero en la vida, ¿no? Es el
tema de los vehículos autónomos. La gente cree que el vehículo autónomo, o yo creía que el único vehículo autónomo era el de Google y el de Tesla, y yo no sabía que habían 4 grados de autonomía, primer grado, segundo, tercero y cuarto, y que el cuarto grado era ya cuando el vehículo tenía su propia inteligencia artificial y él ya mismo tomaba sus decisiones y yo simplemente era como otra persona. Yo no sabía eso. Se espera que, por ejemplo, Mercedes-Benz en el año 2018, porque ya hicieron las pruebas 2018-2020, ya tenga circulando en las carreteras de Europa vehículos o truck 100% autónomos, ¿sí? Es decir, que el hombre no interviene para nada en ello. Ya existe, Rolls-Royce ya desarrolló este modelo de embarcación de altura en materia marítima. Y en materia aérea, pues son los más avanzados, ellos son los que pues ya tienen ese tema muy definido. Pero ¿cuál es el problema de estos vehículos autónomos? Para el seguro. Cuando ustedes revisan el Código Civil colombiano, que es el que reglamenta la responsabilidad civil de Colombia, o las jurisprudencias que emite el gobierno americano, o las resoluciones de Gran Bretaña en materia de responsabilidad civil, o los antecedentes que ellos crean, tienen unos modelos de responsabilidad civil para la primera, segunda y un poquito la tercera revolución, pero en el mundo no existe un sistema regulatorio o jurídico para la cuarta revolución. Tal es así que, por ejemplo, en la Unión Europea ya están hablando de ustedes me perdonan, de pronto ya hablaron sobre esto, pero ya existe la persona jurídica electrónica, así como en la Unión Europea ya hay una directiva lista para aprobar donde se considera que un humanoide, un robot, ya puede ser considerada una persona jurídica como tal, ¿sí? Con deberes y con obligaciones, porque también están discutiendo que quién va a pagar los salarios de los estibadores del puerto, de los coteros de allá de su bodega, del señor auxiliar del camión, cuando ya diga, no, es que usted, señor, primero señor conductor, usted ya, pues ya no me sirve, y fuera de eso usted ya no necesita acompañante. Eso es con Robocop, que le toca hacer eso. Entonces esos empleos que se van a generar, ¿dónde van a quedar? Entonces se está diciendo que los robots van a tener que aportar a la seguridad social. Bueno, de pronto así sí me pensiono, ¿no? Porque pues así, de pronto ellos sí no van a hacer que nos pensionemos todos. Entonces hay muchas problemáticas en ese sentido. Y la responsabilidad del humanoide no existe en ningún régimen. Entonces hay una complejidad inmensa en ese riesgo. El otro tema es que las personas que diseñan esos carros autónomos, esas embarcaciones autónomas, todo ese tipo de cosas, tienen sesgos. No es lo mismo que yo, un chinchombiano colombiano, así como me ven achinadito, como me dicen, diseño un robot porque yo lo haría humano, sin prejuicios, amando a la mujer, a las razas, a la libertad de religión, a que lo diseñara un señor de X país, donde ese carro autónomo va a decir, uy, no me gustan los homosexuales, no me gustan los indios, no me gustan los latinos. Y cuando ese carro autónomo diseñado por ese señor o por esa empresa, sesgada involuntariamente, se encuentra una situación en la ruta, un camión como este de Mercedes-Benz, ya hay unos obstáculos materiales, y acá está pasando un indigente, ¿sí? Y una mujer, y está diseñado donde el sistema o el vehículo autónomo dice, uy no, yo tengo que salvar, y está comprometida la vida del conductor y esos terceros, y el dilema dice, ¿a quién atropello? ¿Me estrello allá y me muero yo como conductor en el vehículo? ¿O más bien me atropello a este indigente y a esa mujer que a la larga no le aportan nada a la sociedad? Ese es el pensamiento del dilema. Entonces es un problema filosófico complejo, ¿sí? y sociológico muy importante. Tal es así que el MIT creó un software que se llama, si no recuerdo, se llama Moral Machine. Y ya está haciendo esos estudios y han encontrado como 13 variables donde se ven ese tipo de problemática, ¿sí? Entonces, imagínense en un camión que va con la carga de Siemens, un transformador que vale 5.000 millones de pesos y el carro autónomo está prediseñado, su inteligencia artificial dirige, no, salve la carga siempre, así se lleve 5 coteros que se encuentren en el puerto, mátelos porque lo importante es salvar a la carga, ¿sí? Entonces es un problema complejo y filosófico, y es un problema de seguros porque eso nosotros no lo podemos asegurar, ¿sí? De hecho nosotros hoy en día no podríamos asegurar un carro autónomo, sobre todo por el riesgo de responsabilidad civil. Ya les dije que si un
si un carro autónomo o un humanoide es considerado persona jurídica, también es susceptible de causar daños morales y perjuicios materiales a las personas, a las empresas. Entonces es bien complejo ese tema desde el punto de vista de seguros y desde el punto de vista de legislación. Bueno, ahí está, bueno, eso ya está explicado. Bueno, tenemos el tema también de los smart ports. ¿Ya acaban de hablar, Edgar, de este tema? O de los puertos inteligentes, las bodegas inteligentes, las zonas francas inteligentes, ¿sí? Este tema de la revolución industrial, pues yo entendí pues, que nos mete en este tema de estos centros que tienen que ser o buscar su autonomía y su inteligencia. Esto fue un cuadro que publicó la FAL por allá en el año 2004, que nos serviría como metodología en la industria o en mi propia empresa para determinar cuáles son las necesidades que yo como operador logístico, como zona franca, como transportador, como generador de carga, como aseguradora tengo, qué medio tengo que utilizar, qué objetivo busco y qué nueva tecnología o sistemas de transporte inteligente. Eso también lo aprendí. Edgar, usted conocía este término, me imagino, yo no, que es el ITS. El ITS es Sistemas de Transporte Inteligente, y la FAL en el año 2005 diseñó para los puertos todas estas estrategias y todas estas sistemas o herramientas de transporte inteligente. Esto es un trabajo interesante porque es hacer una evaluación. Yo ojalá la industria, el sector real, los gremios, el gobierno nacional se empeñara por hacer este tipo de evaluaciones para saber cómo somos productivos y competitivos dentro de la cuarta revolución. Bueno, finalmente, otros riesgos que se nos van a presentar y que se nos presentan hoy en día, que nos genera la cuarta revolución industrial: la acumulación, los ciberriesgos, los temas de los vehículos autónomos, son las disrupciones, que eso sí lo manejan ustedes al dedillo. Ustedes tienen el posgrado y el doctorado, yo no. Las disrupciones para nosotros en seguros es cuando se rompe la cadena de abastecimiento entre el proveedor y el consumidor, se produce una falla que genera un lucro cesante para todas las partes. Entonces, un evento, que ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con tecnología? ¿Sí? Irma, ¿qué tiene que ver con tecnología? Tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Primero que todo, cambio climático. Pero todos esos terremotos, por ejemplo el de Haití, el de Chile, el de Ecuador, el tsunami de Japón de hace como 5 o 6 años, la fusión nuclear de Japón produjo crisis logísticas inmensas. Ustedes lo saben más que yo, y se interrumpió la cadena de suministros global, generando todos esos perjuicios. Resulta que ese también es un riesgo emergente, así sea un riesgo de la naturaleza, así tengan que ver con un tema de cambio climático, porque hoy los riesgos impactan más que en el pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día hay infraestructura que acumula más valor de carga. Hay ciudades, hay megaciudades, hay aeropuertos como el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que pasa por encima de la ciudad, y Bogotá vale mucha plata, no es que yo sea Bogotá, pero hay unos riesgos concentrados. Entonces todo eso impacta la revolución de las 4G. Pues pongo este ejemplo, pues esto puede suceder en un puerto como el de Barranquilla. ¿Ustedes creen que un humanoide o un vehículo autónomo va a poder? No, es que viene el huracán Irma, o es que viene la inundación del niño, o la niña o el niño. Las lluvias son la niña, ¿no? Viene la niña, un humanoide tampoco va a poder resistir eso, ¿no? O bueno, de pronto para construcción de la infraestructura, pero va a pasar el evento catastrófico. Otro tema muy importante es el tema del terrorismo. Por ejemplo, lo que pasó en Buenaventura en el mes de junio, ¿no? Edgar escribió un artículo muy interesante en la revista de la ANDI, donde habla del impacto económico de la industria logística nacional por el paro, por la saturación, por la paralización del puerto de Buenaventura. Cualquier compañía, yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes que sean operador logístico o transportador terrestre, le pregunto, ¿cuánto perdió en ese paro? Estoy seguro que fácilmente me dicen, no me fue tan mal y perdí 50 millones porque no pude transportar la carga, no pude traer la materia prima para hacer el producto terminado al centro de consumo, y fuera de eso los fletes se me incrementaron dramáticamente, y fuera de eso por allá le quitaron un dedo a un conductor y me tocó pagarle la seguridad social porque me responsabilizaron por obligarlo a ir allá a Buenaventura. Entonces todo esto genera o relación con los eventos de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son las tendencias de seguro?
que ya es el tema ya propiamente después de esta breve introducción. No, mentira, este es más rápido. ¿Cuáles son o qué vemos nosotros, o qué creemos que va a pasar, o qué está pasando para nosotros poder cubrir esos riesgos emergentes que está generando la cuarta revolución a su industria, ¿sí? Al operador logístico? ¿Qué estamos haciendo? Pues primeramente me sorprendí. Creí que no habíamos hecho nada, pero cuando escarbamos y averiguamos en un lado en el otro, encontramos soluciones que no sé si ustedes han oído hablar, pero encontramos, por ejemplo, que existen modelos en el mundo que se relacionan con la póliza inteligente portuaria. Ese puerto que hablábamos que es inteligente, el Smart Port, existen pólizas que cubren integralmente el riesgo portuario y que cubren incluso la ruptura de la cadena de abastecimiento o el perjuicio que causa un acto terrorista y la paralización de una cadena. Encontramos que existe la póliza CBI, que es esta, que significa seguro de carencia de suministros, es decir, si los suministros no llegan a destino final, se activa un seguro que repare el lucro cesante sufrido por la industria. Encontramos que existen seguros por demanda, por ejemplo, los seguros por trayecto, que no sé si ustedes han oído hablar de él, pero es una creación colombiana, lo creó la industria logística en conjunto con las aseguradoras y en conjunto con las transportadoras y en conjunto con los gremios, donde es un seguro que opera solamente por trayecto, un vehículo cargado en Buenaventura hasta Medellín con granel limpio. Si se accidenta y mata una persona, se paga que Dios no quiera que eso no suceda, pero si pasa, la póliza lo paga, que el conductor quedó lesionado, la póliza lo paga y la carga la paga, y es por trayecto y es un seguro electrónico, ¿sí? No se sorprendan, es un seguro electrónico ciberseguro y existe, y es un seguro que protege a la sociedad. Existe el seguro, que este sí lo deben conocer, que es la póliza para la distribución productiva. Es lo mismo que en el mercado se conoce como póliza de stock, throughput, o de tránsito y almacenamiento, que es fusionar la cobertura de transporte, que muchos de ustedes la conocen o muchos la tienen contratada, y el almacenamiento, el inventario durante 365 días en una misma póliza. Existen las pólizas todo riesgo de transporte, es decir, por ejemplo, los camiones hoy en día, la industria colombiana y la industria mundial considera que los camiones son carros grandes, ¿sí? O sea, yo me imagino que me monto en una Mac y veo una niña bonita y le digo, ¿se quiere subir en mi Mustang? Y así lo ven las aseguradoras. Pero resulta que un camión es un bien de capital, es una embarcación menor de 30 toneladas. Se tiene que asimilar a un buque, porque un camión tiene que estar productivo las 24 horas del día. ¿Y qué hace la industria aseguradora? Uy, se lo aseguro como un auto, y si usted se accidenta, espéreme 6 días para ayudarle la orden de reparación, para que repare el carro en el taller que yo como aseguradora diga, porque yo considero que ese es el mejor. 6 días de productividad de un camión. Entonces, acá estos modelos permiten que los camiones se reparen rápido, los clientes tomen las decisiones autónomamente y el camión o ese bien de capital o ese minibuque, si queremos hacer la analogía, pues circule rápidamente. Y así hay varias otras soluciones. Ahí este no es, ¿no? Bueno, entonces sí existen cosas y todo esto para mí es de cuarta revolución, de lo poquito que podemos hacer. Bueno, ay, perdón, esto me estoy yendo. Bueno, voy a explicar solamente 2 modelos muy rápidamente, que son modelos que me gustó mucho porque fueron ubicados acá en Colombia, fueron desarrollados en Colombia y son de exportación de Colombia hacia el mundo. En logística normalmente nuestros seguros de aviación, de casco, de carga nos los traen de Londres, de Estados Unidos, pero acá encontré 2 modelos que nosotros como colombianos podemos exportar y son respaldados también por el capital de riesgo global, que es, ustedes han oído hablar de la póliza por trayectos, es básicamente una póliza que cubre, perdón, acá la cuarta generación, es una póliza que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños que el camión le cause a un tercero, el operador logístico le cause a un tercero o el generador de carga con logística propia le cause a un tercero, la sección de responsabilidad civil, que es una cobertura de carga, la sección de accidentes personales por muerte del conductor y acompañante y una cobertura de asistencias en carretera. Todo esto está integrado en una póliza única, una póliza electrónica y una póliza que se considera o se llama todo riesgo, es decir, que se cubre todo lo que suceda y no tiene exclusiones ni garantías. Este es un modelo bastante interesante y que protege a la cadena o el eslabón más débil de la cadena de logística. Existe esta otra póliza que es la póliza integral de logística.
Esta póliza creo que es la que más se adapta a ustedes como responsables del gerenciamiento de la supply chain allá en sus empresas, y es porque en una sola póliza, con una prima única, con un concepto de todo riesgo, se cubren los riesgos inherentes a la actividad logística. ¿Cuáles son esos riesgos que tienen que ver con la actividad logística? Los riesgos de transporte, transporte internacional, nacional, local, urbano, última milla. Responsabilidades civiles con errores y omisiones. Nosotros cometemos muchos errores en nuestra operación. Ay, mándeme esos árboles de Navidad para Medellín cuando los tenía que mandar para Cartagena, pero ya era octubre y me toca indemnizarle al éxito por la pérdida de venta. Un error logístico, por una responsabilidad. Los ciberriesgos, que también se incluyen acá en este capítulo de la responsabilidad. La responsabilidad por movilizar productos peligrosos, ¿sí? Yo encuentro muchos operadores logísticos, 4PLs, que estiban y almacenan pinturas, productos químicos de libro naranja en un contenedor con otros bienes, y no son conscientes que, primero que todo, es una responsabilidad que exige una póliza obligatoria, contratar una póliza bajo el decreto 1609 por daños a la naturaleza y gastos de remediación, y no lo contratan. No hay concientización. Tras de que están violando una ley, también no son conscientes de la exposición que están generando por ese tipo de conducta. El otro riesgo, sección de equipos de transporte. En equipos de transporte están los camiones, los trailers, los contenedores. Si soy un operador logístico que tengo equipo y maquinaria, como por ejemplo un puerto que tiene grúas pórtico, que tiene cargadoras, descargadoras, almejas, bandas transportadoras, etcétera, se pueden cubrir a través de esta sección. Y finalmente la sección de propiedad e inventarios, que ese sí, lo que vale el bien, producto intermedio terminado, durante 365 días por todo lo que le pueda suceder a la carga, por actos de la naturaleza, inundaciones, terremoto, robo, o lo que le pueda pasar a la carga o al inventario durante ese proceso. Entonces, este modelo integra todo en una póliza única de 10 hojas. Yo me atrevo a apostar con alguien que me deje ver todo su programa de seguros y me va a mostrar una oficina notarial. Es que está la póliza de RC. Ahí está la Z, es la de transporte. Ahí está la de RC, y me saca una cosa así. Y acá estamos viendo que ya, bueno, los seguros estamos haciendo algo por aportarle algo a la 4.0. Bueno, otro modelo, que este sí es inglés, este sí nació en Norteamérica en el año de 1970, migra a Estados Unidos y posteriormente pues tiene un alto éxito acá en Latinoamérica, especialmente en Chile, en Perú, en México y en Brasil, que es la famosa póliza Stock Throughput, ¿sí? O tránsito y almacenamiento. Esta es una póliza que contratan normalmente los grandes generadores de carga, los grandes retails, eventualmente grandes operadores logísticos, ¿sí? Empresarios o empresas de transporte de capital intensivo importante. Y básicamente, como su nombre lo dice, es que en toda la cadena de valor, que en toda la cadena logística del transporte y el almacenamiento, bajo una cobertura única, bajo la regla A del Instituto de Londres, que es una regla o una costumbre internacional en seguros que se explota en el mercado de Londres, se cubren todos los riesgos asociados al transporte, sea cual fuera su medio o su modo, su proceso de almacenamiento y su proceso de distribución y venta final en mostrador, o yo no sé cómo se dice. Este es ese modelo, y ese también se comercializa fuertemente en Colombia. Finalmente, ya esta es una última conclusión, esto es un ejemplo nomás. Esto que muestro acá también le puede suceder a una zona franca, a un almacén, a un generador de carga con amplias instalaciones, y es que tienen muchas zonas grises hoy en día que carecen de cobertura, precisamente por los riesgos emergentes que genera la cuarta revolución. Esos riesgos, acá puse un ejemplo, por ejemplo, esto es un puerto, ¿sí? Y un ejercicio como de una hora, dijimos, bueno, ¿qué no tiene un puerto hoy en día y qué riesgo está generando un puerto que hoy en día no son atendidos? Entonces, por ejemplo, encontramos, que a los puertos ingresan infinidad, pues ingresan todos los vehículos que mueven el comercio exterior, todos los camiones, y esos camiones pueden entrar, atropellar, entrar, salir, usurpar información, puede ser un hacker metido ahí en un camión, no sé, y ellos no carecen, por ejemplo, de coberturas de seguros por trayectos dentro
su zona de influencia. Por ejemplo, un puerto o una zona franca o un operador logístico no se ha dado cuenta que a veces existen clientes que carecen de soluciones de seguros adecuadas. Como yo soy un impresor que hago almanaques de esos de las cigarrerías, pues ¿quién me va a vender un seguro? Y si me lo venden a una tasa de 9%. Entonces, ¿qué me toca? Me toca ir allá a un operador o a un forward, oiga, me vende un seguro este contenedor que voy a exportar, y él no me cobra el 9, pero me cobra el 4, pero él está pagando el 0.004. Entonces, acá se presenta una oportunidad para que los actores de la cadena de valor interactuemos y podamos actuar también nosotros como sponsor del mercado de seguros, porque si un operador logístico, un forwarding, un agente de carga, compra fletes a una naviera, compra fletes a una compañía aérea de carga, ¿por qué no puede comprarle a una aseguradora cobertura para podérsela transferir a precios más competitivos y productores a sus clientes? Entonces esto lo permiten estas figuras de venta de seguros específicas de mercancías o de trayectos. También existen unos seguros que se llaman Charter and Liability, que son cuando yo fleto un buque granelero principalmente, es el ejemplo clásico. Estos daños que pueda causar este buque a las terminales, a otros buques, a personas, normalmente quien fleta el buque es al que lo van a hacer responsable por esos daños. Entonces estas pólizas cubren esa responsabilidad a pesar que el buque no es mío. Y en sí, hay unas oportunidades inmensas. Por ejemplo, este ejemplo, seguro de RC portuaria para operadores secundarios, o por qué no llamarlo seguro de responsabilidad civil para aliados estratégicos logísticos. Un operador logístico contrata mucho operador, pero ese operador, perdónenme la palabra, puede meter las patas, ¿sí? Y causar un daño a un cliente de ustedes. ¿Quién responde? Pues con el que hice el contrato. ¿Y ese tercero dónde está? No, se me perdió y a mí sí me toca pagar 1.000 millones, 500 millones. Entonces estas soluciones de seguros existen y yo como operador logístico matriz puedo exigir una especie de cobertura para todos mis operadores que son pólizas espejo de mi póliza principal. Entonces son cosas que se pueden hacer. Y ya creo que ya la última, ya me pasé un minuto, ay sí, ya. Entonces muchas gracias y gracias por escucharme. La verdad es que el reto es grande para la industria del seguro y esperemos pues cumplir con todas esas expectativas. Muy amables, muy queridos. Ahora daremos paso a nuestro conversatorio con los conferencistas.